He comentado que nuestro idioma, el español, es considerado uno de los más sofisticados en el mundo. Esto en honor a que tiene una cantidad innumerable de vocablos que lo vuelven difícil de conjugar y sofisticado en cuanto a reglas gramaticales. Reglame volumen, hijo. No estoy diciendo que sea el más difícil. Dije de los más sofisticados. De hecho, depende del continente en donde estamos. Así se volverá un idioma más sencillo o más difícil. Como ejemplo cito, si hablamos o comparamos el español con el chino o mandarín, desde el punto de vista de los hispanohablantes, ese idioma es insufrible para nosotros. Imagínense, no usan alfabeto. Lo que ellos usan son símbolos. Para nosotros aprenderlo va a ser difícil, muy complicado. O si hablamos o comparamos el español con el hebreo se escribe al revés, desde el punto de vista del español. Sé que usted y yo diremos, oiga, ¿cómo se hace eso? Bueno, dije antes, si comparamos a las lenguas románticas, diremos que el español, que tiene sus orígenes en el latín, es uno de los más complejos o de los más sofisticados en honor a la cantidad de vocablos que tiene. Esto le suma un sinfín de reglas gramaticales que aún a los 48 años de edad, después de haber estudiado y leído toda mi vida el español, hay muchas de esas reglas gramaticales que o no las conozco o aún conociéndolas me es difícil utilizarlas. De hecho, temo que una cantidad de ustedes nunca antes escuchó hablar sobre los verbos transitivos o intransitivos. Aún peor, temo que están más familiarizados con los verbos regulares e irregulares del inglés que los verbos transitivos o intransitivos de nuestro idioma. Y por supuesto, lejos estoy de acrecentar nuestro acervo cultural, pero es punto de honor para nuestro estudio de hoy. Voy a repetirlo. Verbos transitivos o intransitivos. No voy a profundizar en la explicación gramatical, solo voy a decir rápidamente, porque no nos compete el asunto, que los transitivos necesitan complemento o objeto directo. Al componer una frase, estos necesitan algo extra para entender el verbo. Por sí solo no se da a entender. Mientras los intransitivos no necesitan complemento directo. Sé que usted me dirá, pastor, ¿y qué me importa eso si al final de cuentas usted me entiende? Sí, por eso no voy a profundizar en el asunto, excepto en decir lo siguiente. Muchos de nuestros verbos pueden adoptar la forma de transitivos o intransitivos, y al utilizarlos de forma diferente tienen significados diferentes. La prueba es que el verbo que voy a ocupar en nuestro estudio de hoy tiene dos definiciones totalmente distintas cuando adopta su forma transitiva distinta a su forma intransitiva, aunque es el mismo vocablo. Súmele. En un caso, ese mismo vocablo es simple y sencillamente una labor, y en el otro caso es un vicio. Vaya que tiene significados abismalmente distintos. Voy a repetirlo. En un caso,
adopta la postura de vicio puntualmente como transitivo, y en el otro caso adopta la postura de una labor. En tal caso, moralmente hablando, no tiene ninguna trascendencia. Pero acá, haciendo eco a que es un vicio que contraviene la moral, consecuentemente es un pecado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el capítulo que hoy vamos a estudiar es hablar sobre este vocablo, manipular. Es un verbo, pero en su forma intransitiva es una labor, es una operación manual y no tiene ninguna consecuencia moral, mucho menos espiritual. Déjeme utilizar un simple ejemplo. Voy a manipular esta tenaza. Soy un mecánico, necesito manipular una herramienta con cualquier fin. ¿Tiene acaso eso alguna implicación moral? No. Espiritual, mucho menos. Simple y sencillamente es una labor. Pero abismalmente diferente resulta si utilizo manipular como verbo transitivo, el cual necesita complemento directo y va a ser un vicio. En este caso, como ejemplo diría, voy a manipular la mente de los que me escuchan. Estoy haciendo eco no de una labor, sino de astucia. Estoy intentando obtener un fin con algo oculto. Al decir manipular, es un vicio. Estoy engañando. Procuro obtener un resultado. Voy a manipular vuestra mente. Voy a manipular vuestro intelecto. ¿Que cómo? Pues ese es el vicio oculto, que es mi trabajo o el suyo descubrir. Y en tal caso, esto es un pecado. Notarán, como dato curioso, que el capítulo que hoy vamos a estudiar, en sus primeros versículos, el término ni siquiera aparece como tal. Es decir, no vamos a encontrar manipulando esto o lo otro. Más bien es un vicio que está oculto. Es algo que usted y yo debemos descubrir. Claro, no va a ser difícil con la ayuda adecuada. Cuando nosotros lo descubramos y recordemos que el asunto es un vicio, que es un pecado, pues quiera Dios que al final de este estudio lleguemos a una de dos conclusiones. Si usted es una persona manipuladora, concluya en que eso es un pecado. Va a hacerle daño a otras personas y se va a hacer daño a sí misma. Ahora, si usted está siendo manipulado, pues entonces concluya que usted debe esforzarse y distanciarse de las personas manipuladoras. No es fácil descubrirlas, como no es fácil entender la diferencia entre un verbo transitivo e intransitivo. De hecho, puedo ocupar minutos e intentar hablarles sobre qué es un complemento o un objeto directo que acompaña al verbo. Pero sé que usted me dirá, y yo también diré, mucha teoría que al final no me sirve. De acuerdo hasta ahí. Pero no me puedo dar el lujo de ignorar a las personas manipuladoras, porque ellos tienen intereses mezquinos, intereses ocultos que me harán daño. Peor aún, si soy yo uno de ellos, tengo que pedir perdón y cambiar de actitud. Bueno, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado Cuidado con los manipuladores. Vayan en su Biblia hasta el Proverbio capítulo 12. Capítulo 12, nuestro estudio de hoy, cuidado con los manipuladores. Por favor, cuando la cita encuentran,
se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Cuidado con los manipuladores. Se me cayó el borrador ahí abajo y nadie lo va a hallar. Jenny, si tenés uno o si le piden uno a mi esposa en la librería, alguien me ayuda, porfa. Bueno, ¿listos? Capítulo 12, vamos al verso 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Bueno, note que aquí no hay mucho que buscar por debajo de la letra, porque literalmente dice que el que aborrece la instrucción es ignorante. El punto es cómo la aborrece. Los manipuladores no la aborrecen en forma directa, sino que en forma oculta la rechazan. Manipulan las circunstancias para no aparecer como hombres o mujeres que están rechazando la reprensión. Si retomo el propósito de este estudio, a los que son manipulados, la advertencia es: la reprensión es parte de nuestra vida diaria, deberíamos amarla. A los que son manipuladores, advertirles. El motivo por debajo de la letra sigue siendo pecado, y quizás mayor, porque es engaño. Verso 2. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Esto sería como decir, el hombre no se afirmará por medio de la manipulación. Gracias. Mas la raíz de los justos no será movida. Vamos a orar. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y ayúdanos a crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Ahora vamos a hablar sobre conocimiento y corrección. De hecho, los proverbios llevan implícito el asunto de la corrección. Entonces vamos a decir, el amor al conocimiento. A ver, recordemos principios básicos de matemática elemental. Mayor que o menor que, ¿cuál es el símbolo? Se los voy a facilitar con un recurso mnemotécnico. Su mano izquierdo, para los que somos diestros, que somos la mayoría, es el que tiene menor fuerza, ¿verdad? Entonces póngalo así. Eso es menor que, porque el derecho es mayor que el izquierdo. No se le va a olvidar nunca. Entonces, el amor al conocimiento es menor, o debería ser menor, que el amor a la corrección. Lo que esos versículos están diciendo en simple español es lo siguiente: el que no ama la corrección nunca alcanzará sabiduría, aunque alcance conocimiento. ¿Lo entendió? El que no ame la corrección no va a alcanzar sabiduría, aunque tenga conocimiento. Por ello, el amor al conocimiento debería ser menor al amor a la corrección. Deberíamos amar esto por encima de esto. Voy a demostrárselos. Alguien puede amar el conocimiento y convertirse en un ingeniero hidráulico muy listo. Esto le dará una posición privilegiada en cuanto a todo lo que tiene que ver con diseños hidráulicos. Y esto le dará una posición económica ventajosa de la mayor parte.
es una especialización de la ingeniería civil. Es casi como un segundo o tercer grado después de haber alcanzado el grado de ingeniero civil. Eso es amor al conocimiento. ¿Ese ingeniero civil es sabio por haber alcanzado conocimiento de hidráulica? No. Puede ser la persona más necia, más prepotente y más terca del mundo. Ese ingeniero hidráulico puede estar en la antesala del infierno, aun cuando haya amado el conocimiento. Todo lo contrario al que amó la corrección, porque el que amó la corrección se está volviendo sabio. Ahora, se necesita una enorme virtud que se contrapone a nuestro orgullo pecaminoso para amar la corrección. Les pregunto, ¿cuál es la virtud que se requiere y que contrasta con la corrección? La humildad. Esto está en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. De allí que alguien que ama la corrección es porque es una persona humilde, que está dispuesto a escuchar corrección y reprensión, que con sencillez y humildad está dispuesto a abrir sus oídos y su corazón a la reprensión. Eso le convierte en una persona sabia. Y eso hace que el amor a la corrección esté muy por encima del amor al conocimiento. Ahora yo entiendo por qué aquellos que alcanzan el éxito en alguna área de sus vidas les es tan difícil alcanzar sabiduría, que sería lo mismo que decir aquellos que alcanzan el éxito en alguna área de sus vidas les es tan difícil recibir a Cristo o madurar espiritualmente si es que lo recibieron. ¿Por qué? Porque el conocimiento por sí solo, ¿qué es lo que da? Contrapónganlo con esto. El conocimiento por sí solo, ¿qué es lo que da? Orgullo, da soberbia, altivez, da altanería. Todo lo contrario a la humildad, todo lo contrario a la corrección. Esas personas que han alcanzado el éxito en un negocio, o se han vuelto prósperos, o que han alcanzado títulos académicos, que son buenos deportistas o son influyentes, todas esas personas, ellos amaron el conocimiento en buena hora, pero por sí solo provoca orgullo. Y estas personas, sin humildad y sin sabiduría, jamás aceptarán la corrección o la reprensión. Que el pastor o cualesquiera otros se acerquen a decirle: hermano, usted está haciendo mal, usted debería involucrarse, usted ya no le dedica tiempo al ministerio, usted tiene tiempo para hacer dinero y negocios, pero no tiene tiempo para servir. Que no se le ocurra al pastor o a cualquier líder entrometerse en la vida de ellos. Ellos son exitosos. No toleran de ninguna manera la reprensión, menos si aquella persona que se las da, desde el punto de vista de ellos, no es exitoso. Mire lo difícil que resulta, no para nosotros los pastores, para los que aman el conocimiento sin la corrección. Difícil o imposible
que alguien que se dedica al pastorado de tiempo completo, como este inútil predicador, pueda alcanzar el nivel de los que aman el conocimiento sin corrección. Porque ellos destacarán en los negocios, el pastor no. Ellos destacarán en los deportes, los pastores no. Ellos destacarán en títulos académicos, los pastores no. ¿Quiénes son, en términos generales, los llamados a dar corrección espiritual? Los predicadores. Bueno, estos se creen aquí. No pueden aceptar opiniones de los que están aquí, porque esto les dio orgullo, esto les dio vanidad, les hace creerse independientes. Oiga, pastor, ¿está diciendo que no debemos amar el conocimiento? Absolutamente no. Lo que la Biblia está diciendo es que el amor al conocimiento está bien, siempre y cuando se acompañe del amor a la corrección. Y que siempre y cuando el amor a la corrección esté por encima de nuestro amor al conocimiento. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, lean de nuevo conmigo los versos que leímos antes y verán cómo todo toma mayor sentido. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué cosa? ¿Está diciendo que es ingeniero hidráulico es ignorante? Sí, Salomón lo dice. Es todo lo contrario a lo que él siempre se ha creído. Él ha creído que todos los que no han alcanzado su posición son ignorantes. Y eso lo vuelve más pretencioso, más vanidoso y mayor pecador. Sigo. El verso 2. Pero el bueno alcanzará el favor de Jehová. Él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Quién es el de malos pensamientos? El que manipula. ¿Manipular qué? Aquí viene. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Bueno, los que aman el conocimiento sin amar la corrección intentarán manipular todo para rechazar la corrección. Lo repito, intentarán manipular todo para rechazar la corrección. Les diré ejemplos sencillos de los que aman el conocimiento y no la corrección. Les pregunto, hasta lo que hemos estudiado aquí, ¿es punto de honor o no los verbos transitivos o intransitivos? ¿Es punto de honor para nuestro estudio de hoy? No. No importa si usted lo recuerda o no lo recuerda. ¿Qué sería punto de honor en nuestro estudio de hoy? ¿Qué sería punto de honor? ¿Nada? Oiga, he hablado 20 minutos y nada valioso. A ver, hermana Cinia. Ese es punto de honor, que debemos amar la corrección. El que ama el conocimiento manipulará todo esto para rechazar la corrección. Manipulará la circunstancia haciendo eco sobre los verbos transitivos o intransitivos. Y dirá, no, el predicador se equivocó, no es asunto del objeto directo o del complemento. No es asunto de la conjugación de los verbos. Diga lo que le dé la gana para rechazar la corrección. Si un poco de humildad tuviera, aceptaría que usted es el hombre o la mujer más soberbia
por no ser humilde en recibir a Jesús como su Salvador. O que usted es la persona más altiva que rechaza la reprensión y sostendrá hoy varios argumentos para negarse a servir en un ministerio. Dirá que está ocupado, que su salud no es lo mejor, dirá que su tiempo, pero ha tenido tiempo para ver fútbol, ha tenido tiempo para hacer dinero en sus negocios, ha tenido tiempo para un montón de cosas, pero no para servir al prójimo. Que se acerque el líder de su ministerio o el pastor a decírselo en forma directa. Es montar toda una escena para decir que se entrometen en su vida, o me largo, o cualquier otro berrinche propio de los que rechazan la corrección. Bueno, ese es el asunto. Eso es lo que está diciendo en los primeros 3 versículos. ¿Qué es lo que tuve yo que aprender entonces? Que la corrección es una bendición para mi vida y que debo amarla por encima del conocimiento. Que negarme con argumentos filosóficos o racionalización no es más que necedad propia de los manipuladores. Y yo debo cuidarme de ellos o ser parte de ellos. ¿Me di a entender en la primera parte? Bien, vamos a la segunda. Si es que puedo establecer primera, segunda, tercera parte. Ahora vamos hasta el versículo 4. Ahora tendría que cambiar un poco el tema y decir, el subtema. Tendría que decir ahora, cuidado con las manipuladoras. Eso suena como a... No importa cómo suena. Es que me puedo equivocar mucho. Verso 4, léanlo conmigo. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Una versión paralela, que no es mi preferida, pero la voy a usar, dice en el mismo verso, lean ustedes y yo en voz alta, ustedes en voz baja. Verso 4, la mujer manipuladora no puede coronar a su marido, y la mala es como cáncer en sus huesos. Bueno, ¿de qué está hablando ahora? Atentos. El carácter de una esposa o el temperamento de una esposa es directamente proporcional, y yo voy a ocupar este símbolo, es equivalente, pero no es lo que quiero decir y no me acuerdo cuál es el de directamente proporcional. Voy a poner una llave, 2 cosas, a la bendición o a la desgracia ¿de quién? Creemos la frase. El carácter de una esposa es directamente proporcional a la bendición ¿de qué? De su marido. O el carácter de una esposa es directamente proporcional a la desgracia de su marido. Bueno, el asunto dice en español que si usted tiene una buena esposa, ¿y cómo vamos a definir una buena esposa? Una mujer piadosa, de oración y de madurez espiritual. Si usted tiene por esposa una mujer de oración y de madurez espiritual,
halló el bien o la bendición de Dios en su vida. ¿Está claro? Un poco preocupado. En contraste, si su esposa no es una mujer de oración ni con madurez espiritual, lo más seguro es que va a ser una manipuladora. ¿Está entendiendo? Y en tal caso, en lugar de haber hallado el bien, esa mujer va a ser como cáncer en sus huesos. O es como estar en la antesala del infierno. Por eso digo, la desgracia de su marido. ¿Lo entendieron? Bueno, si eso está bien claro, entonces puedo referir 3 consejos bíblicos a 3 grupos distintos de personas. Solteros, en primer lugar. No es que sean más importantes, solo los quise poner en primera posición. Ya que ustedes no se han casado, no se les ocurra comprometer su corazón con una chica que no ame la oración y que no ame la corrección de Dios en su vida. Puede tener un escultural cuerpo y un rostro de Barbie, pero va a ser la maldición de su vida. Y su cuerpo y su rostro no le servirá más que lo que un arete sirve en el hocico de un cerdo. Pastor, qué horrendo ejemplo puso. Lo pone la Biblia. Los que han leído Proverbios verso por verso saben que ya apareció ese verso. ¿Está mal que la chica tenga buen cuerpo y hermoso rostro? No. Pero debe estar por encima de eso, que sea una mujer que ame la vida de oración, que ame la corrección y que eso la convierte en una chica piadosa. Abra sus ojos. El cuerpo y el rostro no le van a hacer la vida feliz. Entre tanto, la oración y la humildad para la corrección espiritual, eso va a ser bendición para su vida. Segundo grupo, dije primero solteros, maridos, esposos. Si usted tiene por mujer alguien de oración, una mujer madura espiritualmente, una mujer que ama la reprensión, una mujer que faltar al culto es como faltar su vida toda la semana. Si usted tiene una mujer así, como esposa, ámela, cuídela y trátela como a una reina, porque de esas ya no hay muchas. Y usted la puede perder si sigue siendo un troglodita con ella. ¿Quién sabe por qué usted tiene una mujer así en su vida? Sabemos de sobra que no la merecemos. Así es que si no la merece y Dios se lo regaló, cuídela, consiéntala, que sea una reina en su vida, porque ella no será cáncer para sus huesos. Ella será alivio a su vida. Y sé que algunos están diciéndome, pastor, ¿y si no tengo una mujer así, qué hago con ella? Salomón no dice eso, yo no puedo aconsejarles entonces. Pero de veras, cuánto lo siento. Sus vidas deben ser terribles.
Bueno, tercer grupo, a las mujeres. Señoras, si usted es una de esas manipuladoras que se sale con las suyas y mueve las circunstancias a su favor para que se cumpla su capricho, gritando desde luego su ignorancia, al ser una mujer distante a una vida de oración, distante a una mujer que guía a sus hijos al temor a Dios, a una mujer que es ejemplo a sus hijos en el servicio, en el congregarse, en el adorar, a una mujer que es ejemplo en cómo vestir para sus hijos, a una mujer que es corona y orgullo de su marido. Si usted es todo lo contrario a eso, entiéndalo, usted es un cáncer para los suyos. Debe pedir perdón y pedirle a Dios ser una mujer piadosa. Usted está tan fuera de cordura. Usted cree que es atractiva porque se pone un antifaz de cosméticos, porque ciñe su cuerpo, desnuda parte de él, y que la sociedad se siente atraída por usted. Usted intenta manipular su propia desgracia. Lo cierto es que al quitarse todas esas cosas que ciñen su cuerpo y todo ese antifaz que desde luego grita ignorancia y falsedad, al ver la persona tal cual es un espanto. ¿Por qué están riendo? Y yo no estoy hablando físicamente, estoy hablando que es un espanto espiritualmente, que sirve de cáncer a su marido y a sus hijos. Hay que hacer cambios antes que sea muy tarde. Puede seguir manipulando a todo mundo con sus caprichos, con sus berrinches, con las finanzas. Puede seguir haciendo caprichos con el sexo, puede seguir haciendo berrinche con la implicación socio-religiosa, porque ¿qué va a hacer su marido? Siga manipulando como le dé la gana. Es un grave pecado que acarrea consecuencias. Tercero, no, ya se acabó. Tercera parte sería ahora. Capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. ¿Listos? Esto es aparte de la mujer. No, siga con la mujer, pastor, ya terminó. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Vamos a leerlo de nuevo. Justos, sus pensamientos son rectos. Los impíos, que son lo contrario a los justos, sus consejos son engaño. O sea, estos están manipulando todo. Exacto. Verso 6. Las palabras de los impíos son acechanzas, mas la boca de los rectos los libra. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Bueno, este es el asunto. Vamos a usar de nuevo la pizarra y con una gráfica es mucho más sencillo. Ahora está comparando a las personas. Lo que hace es comparar a los justos con los impíos. Pero desde luego entendamos que un justo es una persona
piadosa. Y el antónimo de impío es piadoso. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar a la persona piadosa con la persona impía. El proverbio lo que está haciendo es llamarle a la persona piadosa persona justa, en honor a lo que sigue. Ahora dice sus actitudes, dice que esta persona obra con honestidad y justicia, por eso le llama justo. En contraposición, dice que la persona impía obra con deshonestidad e injusticia. Una vez más, esto es la antítesis y el símil. Está comparando dos ideas que se contraponen: el qué hacer de una persona piadosa versus una persona impía. Y dice que las personas piadosas en toda su vida, en los negocios, en su trabajo, en su vida religiosa, en su vida social, obran con honestidad. Aun cuando las cosas parecen ir en contra de ellos, son personas honestas. Algo como lo siguiente: son personas predecibles, aún en sus errores, porque son honestas. Obran con justicia. Si se trata de un negocio difícil o imposible, que ellos quieran hacer algo que riñe con la ley. Difícil o imposible que ellos intenten poner balanza, peso falso en la balanza. ¿Por qué? Porque estas personas aman la corrección. Porque estas personas son humildes. Porque estas personas están alcanzando sabiduría y no permiten que nadie les manipule, ni ellos ser manipuladores. Entonces, son personas honestas y personas justas. La antítesis es las personas impías. Cada día sale un tonto a la calle y mi negocio es hallarlo. Así puedo embaucarlo. Así piensan los deshonestos. La gente injusta no conocen las leyes. Puedo manipular las circunstancias a mi favor porque son ignorantes de las leyes. Estos están dispuestos a manipular todo lo que está en derredor de ellos de forma mezquina. Ellos no son capaces de tener amistad y de entregarse a su prójimo, porque lo que ellos hacen es manipular las circunstancias para sacar beneficio. Y no olvidemos la definición de manipular como un vicio. Es obrar de forma mezquina u oculta para sacar provecho. Aquí viene una vez más la pregunta: ¿en cuál de los grupos yo estoy? ¿Entre los que buscan la piedad o la impiedad? ¿De los que manipula todo alrededor suyo, engañando, con el afán de conseguir lo que me he propuesto? ¿O estoy determinado a decir la verdad? Bien, versículo 8, otro subtema. Don Alguien se llama este último. Capítulo 12, verso 8. ¿Listos? Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Voy a leer de nuevo el versículo 8, utilizando todo lo que hemos estudiado hasta acá.
según su humildad, según su honestidad, según su amor a la corrección, según su justicia, es alabado el hombre. Mas el manipulador será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. En español sencillo sería: más vale el que comió bien esta mañana y vino en bus o en un coche muy viejo, que el que vino en un coche bien caro, que no es de él, lo debe todo y no tuvo para comer. Creo que esa explicación simplifica todo. Ahora vamos a complejizarlo, o no, complicarla es la palabra, la anterior no existe. Algunas personas viven fascinadas con don alguien, así llama otra versión de la Biblia a aquellos que alcanzan éxito en algún área de sus vidas y se jactan. Bueno, pues hay personas que se fascinan con ese don alguien, están fascinados porque trajeron un coche caro o porque tienen una posición económica privilegiada o porque son buenos en los deportes o son personas influyentes. Mire que no está hablando en contra de ellos. Está hablando en contra de los que se sienten fascinados por ellos. No el que alcanzó ese éxito, sino aquel que se fascina con el que lo alcanzó y que en lugar de esforzarse para alcanzar ese éxito, está dispuesto a ponerse un antifaz solo para aparentar lo que no es, manipulando las circunstancias. Bueno, estoy diciendo, algunos de ustedes tienen una casa cara, no la deben, Dios les ha bendecido. Otros no tienen una casa cara, tienen una casa simple y sencillamente y tampoco la deben, es fruto de vuestro trabajo. Eso les convierte en don alguien. Citaré otro ejemplo. Otro de ustedes tiene un coche. Lo deba o no lo deba, es fruto de su trabajo y ese no es ningún problema, es parte de su vida diaria y no amenaza sus finanzas. Fantástico. El problema es con los que nos fascinamos con vuestros logros. Y en lugar de esforzarnos con humildad para algún día alcanzar vuestros logros, empeñamos casi nuestra alma, nos ponemos un antifaz para aparentar que estamos en vuestra posición. Es decir, no nos importará hacer un préstamo que nos deje con la soga en el cuello para tener un coche parecido. No nos importará manipular las circunstancias para aparentar una posición encumbrada. Ahora el proverbista dice que son pobres manipuladores los que tal cosa hacen. Y recalco, no los que tienen la posición, los que se ponen un antifaz aparentando que la tienen. Son los pobres que manipulan las circunstancias y en lugar de aceptar la corrección, de vivir humildemente de acuerdo a lo poco o mucho que Dios les dio, empeñan hasta casi su alma para aparentar esa posición. Aquí dice que es mejor aquel que parece no tener nada, pero tiene quien le sirva. En español simple la idea es
Hay algunos que su humildad es tal que nadie puede creer cuando descubren lo que tiene. Y en nuestra jerga decimos, sí, es indito, viera todo lo que tiene. Y la otra persona dice, no puedo creerle. Sí. Bueno, más vale ese que parece indito que el extranjero, no, que el que parece extranjero, que es pura pintura de Sherwin Williams. No, que Sherwin Williams es buena pintura. ¿Cuál sería? La que sea, me van a demandar. Los que manipulan las circunstancias para aparentar posición tienen un corazón perverso. Lo dice aquí. No tienen belleza espiritual, entonces quieren aparentar belleza física. No se dan cuenta que terminan siendo un espanto. Y no se le ocurra al pastor insistir en el tema de espanto, porque seguro contra mí lo está diciendo. Manipule lo que le dé la gana. Versículo 10, cambio tema porque a algunos les pilla un poco incómodos. Verso 10. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Bueno, cuidar a los animales es tener un corazón con creciente madurez espiritual. La mayor parte de nosotros no somos agricultores, no vamos a tener una bestia, pero una grande cantidad de nosotros tenemos mascotas. Bueno, si las tenemos, entonces cuidémoslas. Si usted o yo no somos capaces, pues ya no las tengamos. Sufren por causa nuestra. Yo no dejo de preocuparme al respecto con la actitud de algunos de nosotros, pero no puedo más que comentarlo. Cuando un perrito pasa más de una semana y no le bañamos, me pregunto, quizás no se bañan en casa. El perrito tiene tantas, ¿cómo se llaman? Costillas, que parece que es una nueva raza. ¿Para qué tenerlos? Anuncia nuestro mal corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios que aún nos dice cómo cuidar de nuestros animales. Pero digo, si no se cuidan a sí mismos, menos van a cuidar a los animales. No cuidan a su esposa o a sus hijos, o no cuidan a su esposo o a sus hijos, o los hijos no se cuidan a sí mismos. El cuarto huele peor que la jaula del perrito. Manipulando el asunto. Saben, aquí al final habla de un corazón. ¿Cómo vamos a conseguir un buen corazón o un mejor corazón si no tenemos la humildad de pedirle a Dios ese nuevo corazón? Nuestra naturaleza tiende a un corazón egoísta, a un corazón que busca la autogratificación. Por sí solos nosotros no podemos cambiar eso. Necesitamos a Jesús. Pero hay una cantidad de ustedes que no quieren abrir su corazón a Jesús, que no quieren amar la corrección y la instrucción, y manipularán este estudio pensando que nada tenía que ver con usted. Bueno, cuidado con los manipuladores. Oramos. Señor, gracias por hablarme, por llamarme la atención.
y por decir